El día a día en noticias, para que estés siempre actualizado y nada del país o el mundo te sorprenda. Resumimos la jornada informativa con lo más destacado. Alberto Ángel Fernández. 8 prisiones preventivas. Los pasajeros del Diamond Princess. Hacia Argentina, Colombia, Argentina, vamos. Panorama informativo. Todo lo que necesitas saber hoy. Panorama informativo en la radio. Ahora somos noticias. Bienvenidos al panorama informativo de la radio. Aquí estamos para llevarles toda la información en esta nueva jornada informativa con noticias del ámbito nacional, internacional también, deportes, la economía y el campo. Todo en este resumen informativo que arranca a partir de este momento con los títulos. El panorama informativo informa. Alberto Fernández y Martín Guzmán van al INDEC y analizan los resultados del censo junto con Marco Labaña, según la información que trascendió en la última jornada. También vamos a estar hablando, por supuesto, de lo que ha sido el censo de la jornada de ayer con el feriado y algunas perlitas que ha dejado. En tanto y entre otras cuestiones, Marco Labaña dijo que el censo permite pensar cómo se puede construir un mejor futuro. Esto es parte también de lo que tuiteó el primer mandatario argentino, Alberto Fernández, en tanto que el oficialismo resaltó el censo como una gran herramienta para diseñar políticas públicas. Por otra parte, Cafiero dijo que no se están discutiendo candidaturas, eso nos distingue de Juntos por el Cambio. Fue parte también del dardo que lanzó desde el oficialismo. Acá tendría que vivir un hombre, así fue el cartel, la nota que el hijo de Julio López pegó en la puerta de su casa. En otra cuestión que también tiene que ver con la actualidad y por supuesto con la fiesta en Olivos, Gabriela Cerruti defendió el acuerdo judicial para resarcir algo que fue un error, mientras que el oficialismo criticó e incluso Fantino hizo su descargo en su programa de televisión. El gobernador de Misiones se había sumado a casi 8.000 personas que recorrieron la provincia para censar en la última jornada, mientras que, por otro tema, dura respuesta de Soledad Acuña a los docentes tras un cruce con funcionarios, y esto es un tema que también vamos a estar tocando en esta jornada. Cuestiones que tienen que ver con el ámbito nacional, pero también la economía y el campo. Allí está Emanuel Dumrau. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Panorama Informativo estaremos hablando del campo y de la economía, como en cada edición de este programa. Y entre los títulos, la cosecha de soja entra en su tramo final. Además, hablamos del alza de costos del trigo y también de la siembra, que comenzó con una luz de alerta. En cuanto a la economía, por inflación, el consumo de los argentinos cayó. Deuda récord, China y Estados Unidos lideran el aumento mundial. Además, Culfas ratificó que las industrias que necesiten importar van a contar con los dólares que necesiten, todo esto y mucho más. En tanto, en el plano internacional, la tenemos a Zuli Aranda. Hola, ¿qué tal? Buena jornada. Estos son los títulos destacados para el panorama de hoy. La justicia desestimó la demanda de Bolsonaro contra un juez de la Corte Suprema. Rusia afirmó que 959 combatientes ucranianos se rindieron en Mariupol. Finlandia y Suecia pidieron sumarse a la OTAN, respaldo de Estados Unidos y advertencia de Rusia. Ampliaremos esa información. Continúa en estado crítico el intendente paraguayo baleado por sicarios. Y Rusia denuncia falta de voluntad de Ucrania para continuar las negociaciones de paz. Este y otros títulos en el panorama de hoy. No puede faltar la información del deporte. Tenemos allí a Federico De Marco. Hola Omar, saludo grande para vos. Estaremos comenzando con la información deportiva. River confirmó 5 casos positivos de coronavirus entre jugadores y colaboradores antes del partido de hoy ante Colo-Colo. San Lorenzo anunció a Rubén Darío Insúa como nuevo entrenador. Tigre va a pagar parte de las entradas de la final ante Boca para que todos sus hinchas puedan viajar. Dibu Martínez arrastra una lesión y preocupa a la selección argentina de cara a la final ante Italia. Rafael Santos Borré, el colombiano ex River, definió la serie por penales y le dio el título al Eintracht Frankfurt de Alemania en la Europa League. La FIBA excluyó a Rusia y Bielorrusia de las eliminatorias para los próximos mundiales
de básquetbol. 5 tenistas argentinos avanzaron a la última ronda de clasificación para el Abierto de Francia para Roland Garros. Y el Gran Premio de Rusia no será reemplazado. La temporada de Fórmula 1 tendrá 22 carreras. Y por supuesto, lo que sucede en el mundo del espectáculo junto con Suri Aranda. Hola, ¿qué tal, Omar? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Tenemos información acerca del mundo del espectáculo. Vamos a hablar acerca de Gritos en el Planetario, ciclo de cine de ciencia ficción y horror en el Planetario de la Universidad de La Plata. Además, El Juego del Calamar, larga espera hasta fines del año 2023 para su segunda entrega. La guerra del streaming golpea a Netflix, quien despidió a 150 empleados. Además, Zeta y Charlie Alberti ofrecieron un último baile de Soda Stereo en el Movistar Arena. Hablamos acerca del país invitado. Argentina ha invitado al Festival Pixelati de Animación, Videojuego y Cómics de México. También hablamos de música. Cazzu estrenó el single y video de Jefa, el primer adelanto de su próximo disco. Diego Torres, con coronavirus, reprograma 3 de sus 4 Grand Rex. También hablamos de zombies y películas de bajo presupuesto en la apertura de Cannes. Todo esto y mucho más en Panorama. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El panorama informativo informa. El país. Y por supuesto, uno de los temas de la última jornada tiene que ver con los censistas, mucho que se ha trabajado en la última jornada. Según los datos oficiales, 600.000 personas relevaron casa por casa el operativo en todo el país. Los censistas y agentes de fuerza de seguridad que participaron en las provincias de este Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, que según autoridades locales se realizó con absoluta normalidad en un día que fue feriado, con un nivel de respuesta masiva y también de forma muy rápida, dado que gran parte de los habitantes completó sus datos con el censo digital. El Instituto Nacional de Estadística y Censos indicó que más de 600.000 personas trabajaron en este operativo que se llevó a cabo en la jornada de ayer. Otro de los datos que también surgieron tuvo que ver con las personas que completaron el formulario de manera digital. 23,8 millones de personas. Tras una jornada muy normal, el director del INDEC, Labaña, anunció lo que fue el cierre del operativo nacional durante una conferencia de prensa, la cual adelantó también que habrá una semana para recuperar cada uno de los datos de las viviendas que quedaron pendientes, y a raíz de ello, por supuesto, se van a tener más precisiones respecto a lo que ha sido el censo de la última jornada. Internacionales. En Bolivia, el expresidente Evo Morales afirmó que abandonar la Organización de Estados Americanos constituye un acto de dignidad y volvió a cuestionar al secretario general del organismo regional, Luis Almagro. La OEA, manipulada por el golpista Almagro, acostumbrada a amenazar con la expulsión por cuestionar el intervencionismo de Estados Unidos, daba miedo ser expulsados de la OEA, pero ahora dejar ese organismo, como hace Venezuela y Nicaragua, es un acto de dignidad, escribió Evo Morales en su cuenta en Twitter. Nicaragua anunció su renuncia y retiro de la OEA en noviembre del año pasado, después de que el organismo cuestionara las elecciones en las que el presidente Daniel Ortega logró otra reelección. El campo, economía. La cosecha de soja dejará entre 41 y 42 millones de toneladas este año a nivel nacional, según las últimas estimaciones difundidas por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y de Comercio de Rosario. En el caso de la entidad rosarina, mencionó que a pesar de que los contratiempos se generó justamente con la falta de gasoil, la cosecha va más rápido que el año pasado por la falta de lluvias, al punto que ya se han recolectado 3 de cada 4 lotes, teniendo en cuenta tanto los lotes de primera como de segunda. Deportes. River anunció 5 casos de coronavirus tras los testeos de rutina de Conmebol en la previa a los partidos de la Copa Libertadores, donde el Millonario estará enfrentando hoy a Colo-Colo de Chile en el Monumental. Los casos confirmados son los jugadores Franco Armani, Javier Pinola y Tomás Pochettino, y los colaboradores Mariano Barnao y Matías Guirlanda.
Todos los integrantes del plantel se sometieron a una contraprueba tras dar positivo en un primer testeo. Entre las bajas con las que contará Gallardo están Armani, habitual titular, y Pochettino, que se perfilaba para comenzar el encuentro desde el arranque. Además de estas bajas por COVID-19, el millonario también perderá por estas semanas a Juan Fernando Quintero, quien se resintió de su desgarro y deberá afrontar una nueva etapa de recuperación. Tal vez no pueda estar tampoco para el partido de Alianza Lima, el último de la fase de grupos de la Copa Libertadores que afrontará el equipo millonario, y veremos si podrá llegar a el arranque del próximo campeonato que estará comenzando a principios de junio, el nuevo torneo de 25 fechas de la Liga Profesional. El conjunto millonario tenemos que decir que es el puntero del grupo y que ya está clasificado para los octavos de final de la Copa Libertadores, aunque todavía no se aseguró el primer lugar. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Un ciclo de cine de ciencia ficción, horror y géneros afines se llevará a cabo desde el jueves 26 de mayo en el planetario de la Universidad Nacional de La Plata, localizado en el bosque de la capital bonaerense. Se trata de Gritos en el Planetario, que se desarrollará los días jueves de 19 a 21 con entrada libre y gratuita hasta el 14 de julio. Gritos nació en el año 2014 con el objetivo de recuperar el espíritu lúdico de ciclos de cine emblemáticos para variar generaciones de argentinos como Sábados de Superacción o Cine Fantástico, y a la vez acercar a los adolescentes y jóvenes a los ámbitos de divulgación científica como el planetario de la Universidad Nacional de La Plata. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. El panorama informativo informa. Internacionales. Incluida la industria petrolera, Estados Unidos está dispuesto a levantar sanciones económicas a Venezuela, con el objetivo de facilitar la reanudación del diálogo entre el gobierno y la oposición del país caribeño, informaron fuentes de la Casa Blanca. La novedad más relevante es el eventual levantamiento de la prohibición de la petrolera estadounidense Chevron de negociar con la estatal venezolana, según un alto funcionario. Washington tomó la decisión de aliviar las sanciones en respuesta a las conversaciones que están teniendo lugar en el régimen del presidente Nicolás Maduro y el gobierno interino, encabezado por el líder opositor Juan Guaidó y reconocido por Estados Unidos y otros países, explicó el vocero. Todo esto responde a una petición del gobierno interino y es el resultado de un acuerdo de ambas partes para volver a las conversaciones que deberían anunciar muy pronto, agregó la fuente, según las agencias de noticias AFP y Sputnik. El campo. La siembra de trigo ya dio el puntapié en la zona núcleo y en lo que hay coincidencia es que la superficie se va a achicar. La fuerte suba justamente de los costos del cereal más allá de su precio histórico lleva a los productores a desistir de implantarlo o a pensar en incurrir en producciones alternativas, y allí hay varias especies de cultivos invernales que asoman como atractivas. El alza en los costos para la producción de trigo genera una mayor intención de siembra de producciones alternativas, dentro de las cuales se destacan la colza, canola, carinata y lino, siendo este último un cultivo histórico en la provincia de Entre Ríos. Deportes. El coordinador de fútbol de San Lorenzo de Almagro, Matías Caruso, anunció a su nuevo entrenador. Rubén Insúa es el elegido para asumir al frente del equipo y tratar de encauzar el rumbo en lo deportivo. Reemplazará al interino Fernando Verón, que asumió después de la salida de Pedro Troglio. Rubén Darío Insúa, ídolo de nuestro club y cuervo de alma, es el nuevo entrenador de San Lorenzo, informaron desde la cuenta de Twitter oficial del club. Además, se comunicó que el jueves firmará el contrato que lo ligará con la institución para luego dirigir su primera práctica al frente del plantel profesional en la ciudad deportiva. Además, también habrá una conferencia de prensa. Bienvenido a casa, gallego querido, agregaron desde la cuenta oficial del Ciclón. De cara a la final del próximo domingo entre Boca y Tigre por la Copa de la Liga Profesional en el Estadio Mario Kempes de Córdoba,
saldrán a la venta las entradas por la plataforma Autoentrada en el día de hoy. Por el gasto que representa el traslado, la comisión directiva del Matador decidió absorber parte del valor de las entradas. El presidente del Club Atlético Tigre, Ezequiel Melaraña, comunica que por resolución de la comisión directiva y entendiendo el esfuerzo económico que representa el viaje a Córdoba, se decidió absorber parte del costo de las entradas de la final de la Copa Binance 2022, explicaron las autoridades a través de la cuenta oficial del club. En el mismo hilo, aclararon que esta medida se toma resignando ingresos. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Internacionales. Las Fuerzas Armadas de Ucrania alertaron a primera hora de este miércoles que las tropas rusas continuaban su ofensiva en diferentes localidades del este del país. El enemigo ruso sigue bombardeando las posiciones de artillería de las tropas ucranianas y la infraestructura civil en los asentamientos fronterizos de las provincias de Chernigov y Sumy, sostuvieron las Fuerzas Armadas de Ucrania. Asimismo, explicaron que, en dirección hacia Kharkov, las tropas rusas se centran en mantener sus posiciones e impedir el avance de las tropas ucranianas, mientras que respecto de Bakhmut, Rusia encontró hasta 15 helicópteros para apoyar la ofensiva, reprodujo la agencia de noticias Europa Press. Deportes. A 2 semanas del partido que la selección argentina juegue ante Italia en Wembley, Londres, por la finalísima entre el campeón de la Copa América y el campeón de la Eurocopa, se generó preocupación por el estado del arquero del elenco argentino Emiliano Dibu Martínez, quien viene arrastrando hace algunas semanas una molestia física y recién se dio a conocer por medio del entrenador del Aston Villa en conferencia de prensa. Emi Martínez tiene un pequeño problema, pero esperamos que salga adelante, confesó Steven Gerrard, aquel ex volante del Liverpool, hoy técnico del conjunto villano, en vísperas del encuentro del próximo partido del próximo fin de semana ante Manchester City. La lesión que arrastra el arquero, surgido en Independiente, es un nervio cercano a la rodilla, el cual le trae complicaciones hace algunas semanas. Sin embargo, la misma no le privó de jugar hasta este momento que se abrió el interrogante. De la mano del colombiano Rafael Santos Borré, el Eintracht Frankfurt de Alemania se coronó campeón de la Europa League tras derrotar en la final por penales al Glasgow Rangers de Escocia. El conjunto alemán, que venía de eliminar en fases anteriores al Barcelona, terminó imponiéndose en la tanda de penales con la última definición del colombiano Santos Borré. Tanto él como el arquero capitán del equipo Kevin Trapp fueron figuras preponderantes en el partido. El ex River convirtió el gol del empate para el conjunto alemán y Trapp fue figura tras tapar varias ocasiones de gol que tuvo el conjunto escocés. En los penales, Trapp le atajó el penal a el ex Arsenal Aaron Ramsey y Borré convirtió el último para el 5-4 final. El encuentro terminó empatado 1-1 en lo que fue el resultado definitivo de este partido que se disputó en la ciudad de Sevilla, en España, en el estadio Sánchez Pizjuán. Allí se disputó el partido final. El conjunto escocés empezó en ventaja con el gol del delantero Josep Oluwaseyi, mientras que empató Rafael Santos Borré para el conjunto alemán, todos en el complemento. Frankfurt terminó venciendo 5-4 en los penales y jugará la próxima Champions League, además de enfrentar al campeón de la actual Champions entre Real Madrid y Liverpool por la Supercopa Europea. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. El creador de la serie surcoreana dramática y de supervivencia El Juego del Calamar contó en una reciente entrevista a la prensa estadounidense que los fans de la tira deberán esperar al menos hasta fines del año 2023 para la llegada de su segunda temporada, a la que Netflix dio luz verde tras el arrasador éxito que cosechó con su lanzamiento en septiembre del año pasado.
Según explicó en diálogo con la revista Vanity Fair, hasta el momento Dong Hyuk tiene en sus manos unas 3 páginas de ideas para comenzar próximamente con la confección del guión de la continuación en la que la humanidad será puesta a prueba a través de esos juegos una vez más. El histórico gigante del streaming Netflix despidió a unos 150 empleados de la compañía en el marco de un escenario de negocios que preocupa a sus ejecutivos desde que hace un mes atrás se anunció la pérdida global de cerca de 200.000 suscripciones en el primer trimestre del año, lo que acarrió una caída de su cotización en bolsa. Además, las previsiones tampoco ilusionan con una mejora a los responsables de la plataforma, quienes tras dar a conocer lo que fue el primer saldo negativo en términos de alcance en una década, también admitieron la posibilidad de que otros 2 millones de usuarios den de baja sus cuentas antes de junio. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El panorama informativo informa. El campo, economía. Con Tibiesa comenzó la siembra de trigo en la zona central del país. Se trata de los primeros lotes implantados, de los ciclos más largos y también de las empresas agropecuarias que tienen mucho hectareaje para sembrar por delante. Sin embargo, en la continuidad productiva radica una preocupación alertada recientemente por diferentes entidades. Los productores en riesgo económico están dejando la siembra directa para volverse a las labranzas. Así nuevamente lo expuso la Bolsa de Comercio de Rosario en uno de sus últimos informes. Entre los argumentos que exponen los productores para dejar atrás la siembra directa se encuentra la alta carga impositiva que empuja al sistema productivo a dejar años de directa para seguir en carrera. Sin embargo, también la dificultad para el control de las malezas. Y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria alertó ante el ingreso en Paraguay de una plaga ausente en Argentina y que puede ser letal para la producción de miel y abejas. Según el SENASA, su par sanitario de Paraguay envió una notificación inmediata a la Organización Mundial de Sanidad Animal sobre la identificación morfológica del 5 de mayo pasado de ejemplares del pequeño escarabajo de las colmenas en la región de Pedro Caballero, lindante al estado de Mato Grosso do Sul, en Brasil. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Tras su postergado paso en diciembre pasado por el campo argentino de polo y una larga gira por diversos países del continente, Zeta Bosio y Charly Alberti ofrecieron este martes a la noche una suerte de bis en Buenos Aires de la gira despedida de Soda Stereo, con el concierto brindado en el porteño Movistar Arena. Con importantes invitados presenciales y virtuales como cantantes, además de la emocionante intervención desde las pantallas de Gustavo Cerati, la banda regaló una vez más los grandes éxitos que marcaron a fuego la historia del rock argentino. Para ello, los 2 integrantes del grupo tuvieron como soporte a Richard Coleman, Rolly Ureta y Simón Bosio en guitarras y Fabián El Zorrito Quintiero en teclados. El país. Continuamos con información del plano nacional. Hablamos del cotitular de la CGT, Pablo Moyano, quien respaldó la gestión del ministro de Economía, Martín Guzmán, al señalar que no hay un plan de ajuste hacia los trabajadores y aseguró que desde la Central Obrera van a hacer todo lo posible para que haya unidad dentro del Frente de Todos. Guzmán nos prometió en la CGT, al igual que Alberto, que no iba a haber ajustes y hoy no veo que haya un plan de ajuste hacia los trabajadores, afirmó el dirigente en declaraciones radiales durante la última jornada. Margarita Stolbizer apuntó contra Macri, se reunía con Milei mientras insultaba a Vidal y a Larreta. Fue parte de la frase que eligió la líder del GEN, quien subrayó que es casi una obligación mantener la unidad en Juntos por el Cambio, aunque cuestionó al exmandatario por reunirse con el liberal Javier Milei mientras insultaba a los referentes de su propio espacio. La interna de la oposición no está trabajando en el gobierno. Las internas son normales, me preocupa cuando excede la normalidad y eso te traba en el Congreso, sostuvo la diputada nacional respecto de cómo se ha manejado en el último tiempo Juntos por el Cambio. En tanto, uno de los falsos acusadores del juez Sebastián Casanello sobre una existente o inexistente, en realidad, reunión con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Quinta de Olivos,
tiene que pagarle al abogado del magistrado 711.480 pesos más IVA en concepto de honorarios. Se trata de Carlos Scosino, quien reconoció ante la justicia que había inventado aquella reunión entre Casanello y Cristina Fernández y fue condenado a una pena de prisión en suspenso. No irá preso de todas maneras y debería realizar un pago de las costas del proceso que se llevó a cabo por este tema. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Deportes. La Federación Internacional de Baloncesto, más conocida como FIBA, ratificó el apartamiento de Rusia y Bielorrusia de manera indefinida en todas sus competencias debido al conflicto bélico que sufre Ucrania. No se llevarán a cabo competiciones oficiales de baloncesto FIBA en Rusia o Bielorrusia hasta nuevo aviso, apuntó el comunicado del Comité Ejecutivo de la entidad internacional. Rusia es eliminada del Grupo H y Bielorrusia es eliminada del Grupo B de los clasificatorios europeos a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2023 sin equipos de reemplazo designados. Se anulan todos los resultados de ambos equipos y en consecuencia el resto de equipos del grupo avanzan a la segunda ronda de eliminatorias con 4 partidos disputados, detalló la organización. Recordemos que en relación al certamen femenino, su mundial del 22 de septiembre al 1 de octubre en Australia, el conjunto ruso quedó eliminado y lo reemplazará Puerto Rico. La sanción se llevará adelante también en el formato de básquet 3x3. Recordemos que el mundial masculino se va a celebrar en el 2023 del 25 de agosto al 10 de septiembre en los países de Filipinas, Japón e Indonesia. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Argentina será país invitado de la 11ª edición del Festival Pixelati de Animación, Videojuego y Cómics de México, que se llevará a cabo del 6 al 10 de septiembre en Guadalajara, informó el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. La elección se basa en la participación constante que ha tenido nuestro país en el festival con su delegación de creadores y creadoras, productores, productoras, agregó el Inca en un comunicado de prensa. Pixelati es uno de los eventos de animación y videojuegos más importantes de la región, que este año vuelve a la presencialidad y cuenta con una extensa red de aliados y aliadas nacionales e internacionales que brinda oportunidades para los productos iberoamericanos que participan en él. Internacionales. El intendente de la ciudad paraguaya, Pedro Juan Caballero José Carlos Acevedo, continuaba este miércoles con pronóstico reservado y en estado crítico tras ser baleado el martes en plena calle en esa ciudad por un encapuchado. Así lo informó el gobernador de la ciudad de Amambaí, Ronald Acevedo. Ronald Acevedo, hermano de la víctima, en declaraciones reproducidas por el diario local ABC. José Carlos Acevedo recibió 7 impactos de bala, 2 de ellos en el cuello, durante el ataque perpetrado frente a la sede de la municipalidad de Pedro Juan Caballero, que le produjeron un paro cardíaco en el hospital, horas después de que los médicos lograron reanimarlo. El parte médico señala que el intendente estuvo 3 horas en cirugía. El país. Más información, la Procuración del Tesoro recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la sentencia que decidió suspender el proceso de la quiebra de correo de la familia Macri al presentar un recurso extraordinario. Días atrás, en fallo dividido, la Cámara Comercial suspendió el proceso hasta tanto la Corte defina si el Tribunal Superior de Justicia porteño debe tomar intervención, en este caso, a pedir de SOCMA. En un nuevo recurso ante la Corte, justamente la Procuración planteó que el fallo de la Cámara que decidió suspender el proceso no tiene sustento jurídico y causa un gravamen irreparable. El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos resolvió
con una conformación especial, rechazar el amparo presentado por la procuradora Cecilia Goyeneche y por lo tanto convalidar que la acusación en su contra en el jury haya sido ejercida por un fiscal ad hoc. La decisión del máximo tribunal provincial, integrado por un vocal del cuerpo y con jueces, se tomó por mayoría. 4 integrantes votaron por rechazar el fallo de primera instancia que favorecía el criterio de Goyeneche de que el Ministerio Público Fiscal no debió haber sido corrido de la acusación en su contra por mal desempeño de funciones, solamente un fallo en sentido contrario, manteniendo esa postura. El panorama informativo informa. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. El país. Y entre las perlitas de la última jornada y del censo, el primer mandatario argentino, Alberto Fernández, respondió el formulario digital y recibió a las censistas en la residencia de Olivos. El presidente publicó su experiencia en su cuenta de Instagram pasado el mediodía del miércoles, donde se lo ve junto con la primera dama Fabiola Yáñez y su pequeño hijo Francisco. Una antigua discusión de tiempos de la pandemia del coronavirus volvió a mencionarse entre los pasillos de la Casa Rosada: reformar el sistema de salud de manera profunda. El gobierno analiza las modificaciones bajo el supuesto de que la gestión sanitaria sería más eficiente. La ministra de Salud, Carla Bisotti, lo confirmó en una reunión presencial del Consejo Federal de Salud que se llevó a cabo en Villa La Angostura. Hay decisiones que se pueden armonizar para que todas las personas, independientemente de dónde vivan y qué subsistencia les preste cuidado, puedan acceder a prestaciones de calidad basadas en la evidencia y con una lógica sanitaria, fue lo que manifestó la funcionaria. La portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, sostuvo que la donación de 1.6 millones de pesos a una institución vinculada al ámbito de la salud, ofrecida por el presidente Alberto Fernández ante la justicia en la causa por la celebración del cumpleaños de la primera dama en la residencia de Olivos, cuando las medidas sanitarias dispuestas por la pandemia del coronavirus no lo permitían. Es una forma de resarcir algo que fue un error y que estuvo mal, manifestó la portavoz. Es una causa que está bien que termine de alguna manera. Que el presidente y la primera dama Fabiola Yáñez hayan acordado una compensación, fue lo que dijo Cerruti. El campo, economía. Y el nivel de consumo de los argentinos cayó 8.7% en abril interanual y sumó su segunda baja consecutiva de acuerdo con un informe de la consultora Focus Market. Así, el acumulado del primer cuatrimestre del año reflejó un resultado negativo de 3.1%, pero un crecimiento del 53.6% en facturación. Según el informe privado, el área metropolitana de Buenos Aires persiste con caída de consumo. En tanto, el interior del país, si bien muestra tasas positivas en marzo y abril de este año, evidencia una retracción. Las dos economías más grandes del mundo fueron las que más se endeudaron en el primer trimestre, cuando la deuda mundial aumentó a un récord de más de 305 billones de dólares, mientras que la relación deuda-PBI disminuyó, mostraron el miércoles los datos del Instituto de Finanzas Internacionales. La deuda china aumentó en 2.5 billones de dólares durante el primer trimestre y Estados Unidos sumó 1.5 billones de dólares según los datos, mientras que la deuda total en la zona euro disminuyó por tercer trimestre consecutivo. Internacionales. El Supremo Tribunal Federal brasileño desestimó este miércoles la demanda presentada por el presidente Jair Bolsonaro contra el magistrado de la máxima corte, Alexander de Moraes, en lo que lo acusaba de abuso de autoridad y ataques a la democracia, por considerar que no existe causa justa para proseguir con el caso, considerando que los hechos denunciados evidentemente no constituyen delito y que no existe causa justa para la continuidad del caso. Niego su continuación, escribió el juez José Antonio Díaz Toffoli en resolución que consignó el portal G1.
Rusia anunció que desde el lunes se rindieron 959 militares ucranianos atrincherados en la planta siderúrgica en Mariupol, en el sureste de Ucrania, el último lugar donde había presencia militar ucraniana, ya que la apreciada ciudad portuaria está bajo control ruso desde hace casi un mes. En las últimas 24 horas, 694 combatientes, 29 heridos, se convirtieron en prisioneros. Desde el 16 de mayo, 959 combatientes, entre ellos 80 heridos, se rindieron, precisó el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado recogido por la agencia de noticias AFP. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, garantizó este miércoles que las empresas industriales van a tener los dólares que necesitan para importar, aunque advirtió que hay faltantes de insumos a nivel global. La Argentina, si tuviera mayor disponibilidad de dólares, probablemente podría crecer mucho más de lo que tenemos proyectado. Pero hay que ser realistas, es preferible crecer a un ritmo razonable, seguir creando empleo y no entrar en un desequilibrio después que lleve a los problemas que hemos tenido en el pasado, fue lo que sostuvo el funcionario. Hay una correcta administración de las divisas, si bien ha habido algunos problemas puntuales, algunos fueron resueltos, otros se terminan de resolver en los próximos días, manifestó. La Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires señaló que la industria molinera boicotea la implementación del fideicomiso de trigo y remarcó que la única solución para contener el precio del pan es que el gobierno regule el precio de la harina en el mercado interno. Con estupor vemos una vez más cómo la industria molinera, agrupada mayoritariamente en la Federación Argentina de la Industria Molinera, boicotea la implementación del fideicomiso que dispusiera el gobierno a través de la Secretaría de Comercio Interior para bajar el precio de la harina, señaló la Federación en un comunicado. Deportes. Los tenistas argentinos Marco Trungeliti, Pedro Cachín, Juan Ignacio Londero, Camilo Hugo Carabelli y Santiago Rodríguez Taberna se clasificaron a la tercera y definitiva ronda de la clasificación para ingresar al cuadro principal de Roland Garros, segundo Grand Slam del año que se jugará en París desde el próximo domingo. Trungeliti, de 32 años y que está en el puesto 182 del ranking mundial, derrotó al chileno Tomás Barrios Vera por 6-3 y 6-4 en 1 hora y 50 minutos. Por su parte, el cordobés Cachín superó al italiano Gianmarco Moroni por 7-6, 7-0 el tiebreak y 6-3. Londero derrotó al suizo Dominic Stricker por 7-5, 4-6 y 6-0. Camilo Hugo Carabelli superó al estadounidense Ernesto Escobedo, que se retiró cuando el argentino estaba 4-1 al frente. Mientras que Rodríguez Taberna se impuso sobre el kazajo Skatov por 7-5 y 6-1. Por otro lado, en la segunda ronda de clasificación cayeron Juan Manuel Cerúndolo, Facundo Mena, Juan Pablo Ficovich y Thiago Tirante. La temporada 2022 de la Fórmula 1 tendrá 22 carreras en lugar de los 23 grandes premios previstos originalmente, luego de que la categoría decidiera no reemplazar al que debía disputarse en Rusia y fue cancelado en febrero por la guerra con Ucrania. El Gran Premio de Rusia debía celebrarse en Sochi el 25 de septiembre, pero la FIA, los pilotos y los equipos de la Fórmula 1 decidieron el 25 de febrero, de común acuerdo, boicotearlo cuando ese país entró en guerra con Ucrania, recordó los medios italianos. Por el conflicto armado, la Fórmula 1 también decidió la exclusión del piloto ruso Nikita Mazepin del equipo Haas, que lo reemplazó con la incorporación del danés Kevin Magnussen. Del calendario de la máxima categoría del automovilismo mundial ya se corrieron 5 pruebas y este fin de semana tendrá lugar el Gran Premio de España en Montmeló, Barcelona. El país. Rubén López, hijo del albañil y militante peronista Jorge Julio López, que desapareció en el año 2006 en el marco del juicio al represor Miguel Echecolás, dejó una nota al censista en la puerta de su vivienda de Los Hornos con la leyenda: acá tendría que vivir un hombre. Censo digital cumplido, Los Hornos, calle 140 y 69. No sabía cómo explicar la situación, así que dejé en la puerta el papel pegado. Espero que se entienda, posteó en sus redes sociales junto con un emoji que representa el llanto. El canciller Santiago Cafiero afirmó
que en el Frente de Todos no se están discutiendo personas ni candidaturas como sucede dentro de Juntos por el Cambio, y consideró que las diferencias en las miradas dentro de la coalición gobernante tiene que ver con que la recuperación económica y la distribución sea más rápida. En tanto, y en otro tema, el oficialismo y el presidente Alberto Fernández, junto con ministros, gobernadores e intendentes del Frente de Todos, resaltaron la realización del Centro 2022 al destacar que permite conocer el presente de la población porque es una gran herramienta para luego diseñar políticas públicas que mejoren la realidad de los argentinos. En Twitter, uno de los primeros en publicar un mensaje sobre el censo fue el propio presidente, quien consideró que el objetivo es poder conocer nuestro presente. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Hablamos de música. La cantante urbana Cazzu, proclamada como la jefa del trap, estrenó en las plataformas digitales el primer adelanto de su próximo trabajo discográfico, titulado Jefa, con el que apuesta a reavivar el género en un momento en el que ve eclipsado por el reggaetón. Si bien el disco contiene varios géneros, el trap se presenta en los primeros temas como concepto, probándome también en el drill y el maleanteo, sostuvo la artista jujeña tras publicar el sencillo y el video de Jefa, con el que apuesta a renovar sus credenciales y liderazgo dentro de la escena. Las flechas de los recitales que Diego Torres iba a ofrecer desde el próximo jueves en el porteño Teatro Gran Rex para presentar en directo su más reciente disco Atlántico a pie fueron reprogramados a raíz de que el músico contrajo coronavirus. Ponemos en conocimiento del público en general que el artista Diego Torres se encuentra con un cuadro de COVID, razón por la cual, y teniendo en cuenta las medidas y normas sanitarias vigentes, se encuentra cumpliendo con su aislamiento, presentando una mejoría, informaron desde la productora encargada de esta tanda de shows. Ante esta situación, el concierto del jueves 19 se reprograma para el miércoles 25, el del viernes 20 se pasa al domingo 29 y el del sábado 21 se realizará el sábado 28, siendo válidas las localidades para las nuevas jornadas. El panorama informativo informa. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Conferencia de prensa de Marco Labaña tras la jornada del censo realizada en la jornada de ayer. Esto decía. Ahora escuchamos a los protagonistas. Noticias con voces propias. Quiero decirles que fue un operativo muy normal, no tuvimos grandes inconvenientes, temas muy puntuales que se pudieron ir solucionando. Estamos muy contentos, mucha velocidad por parte de los censistas, más allá de que hay algunas zonas donde sabemos que todavía nos puede quedar alguna vivienda sin censar. Piensen que estos son 17 millones de viviendas, 652.000 censistas que están en la calle, siempre puede pasar que quede algo. Les vamos a estar diciendo cuáles son los mecanismos que vamos a hacer en la semana siguiente que tenemos. Es la semana que se llama de supervisión o recuperación, donde justamente atendemos esos casos de viviendas que hayan quedado pendientes. Estamos teniendo los plazos definitivos que tenemos, va a ser 1 año y medio la totalidad del censo procesado. Esto era previo al resultado del censo digital, que ha sido muy exitoso. Quizás podamos acortarlos, justamente porque hay muchos procesos que, dado que tuvimos tan buen resultado en el digital, no los vamos a tener que hacer, pero los plazos establecidos originalmente es 1 año y medio, 8 meses los primeros datos definitivos, entre 1 mes y 3 meses los primeros datos preliminares, y bueno, estamos esperando si es hoy, mañana, una especie de boca de urna sobre cuántos somos, ¿no? Eran las palabras del director del INDEC, Marco Labaña. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando.
Repasamos cómo va a estar el tiempo para la República Argentina para esta jornada de jueves. Se persisten las condiciones de estabilidad en un ambiente frío y seco sobre el centro y el norte del país, con escasa nubosidad y un viento que retoma la dirección del norte después de varios días. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Muy bien, y hasta aquí el panorama informativo de la radio. Nos despedimos de esta jornada con todos ustedes, junto con Suri Aranda, Vanessa Gervasoni, Emanuel Dumrauf, Federico de Marco y quien les habla, Omar Galarza. Esperamos, por supuesto, terminen muy bien la jornada y nos encontramos nuevamente a partir de mañana viernes para cerrar una nueva semana informativa. Será hasta entonces. Chao. Esto fue Panorama Informativo. Pronto volveremos a contarte las novedades de la región, el país y el mundo. Nuestra jornada informativa no termina aquí. Seguí en la radio que te actualiza las noticias durante todo el día.